Si su médico le acaba de decir que su presión arterial es finalmente perfecta, 120/80, y usted tiene más de 75 años, lo que estoy a punto de revelarle podría cambiar su perspectiva, porque ese número ideal podría estar poniendo en riesgo su vida. No es la presión arterial alta, sino la baja, lo que debemos observar. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, una de las revistas médicas más respetadas del mundo, siguió a 15.342 adultos mayores de 75 años durante 5 años. Este estudio incluyó a personas con diabetes, quienes ya habían sufrido accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes reales, no casos teóricos seleccionados. Y esto es lo que descubrieron. Los pacientes mayores con la llamada presión arterial perfecta, por debajo de 120, tuvieron un 28% más de caídas graves que requirieron hospitalización y un 14% más de mortalidad general, en comparación con los pacientes cuya presión oscilaba entre 130 y 140. Lea eso de nuevo. La presión arterial que se considera más saludable y que su médico probablemente busca se asoció con una mayor mortalidad. No es un error tipográfico. Esa es la realidad que nadie le está contando en la consulta. No se lo mencionarán en su próxima cita. El sistema se beneficia cuando usted sigue volviendo, no cuando sale sano y autónomo. Soy Sam Waterling y he pasado 15 años viendo este mismo escenario desarrollarse en pacientes reales. El anciano de 78 años con exceso de medicación que se cae en mitad de la noche, el de 82 años cuyos riñones empiezan a fallar, la paciente a quien le dicen que está muy bien mientras se agarra a la pared cada vez que se levanta. Hoy voy a explicar por qué las guías estándar de presión arterial después de los ECG no solo están actualizadas, sino que son peligrosas. Le diré qué rango de presión arterial se asocia realmente con la mayor supervivencia en adultos mayores. Y le guiaré a través de una sencilla prueba de 3 minutos, que puede hacer en casa esta misma noche, con un dispositivo que puede comprar por unos 30 euros en cualquier farmacia, y que puede prevenir una caída catastrófica antes de que ocurra. Comencemos con lo que sucede todos los días en miles de consultorios médicos de este país. Un paciente entra de 78 años con una presión arterial de 145/86. El médico mira la pantalla, ve el objetivo de menos de 130 y extiende la receta. Un medicamento, luego un segundo. 6 meses después, la presión arterial es de 124/78. El médico está satisfecho. El paciente recibe una felicitación. Todos asumen que funcionó. Pero esto es lo que realmente sucede a continuación. Ese mismo paciente se levanta a las 2 de la mañana para ir al baño. En cuestión de segundos, la presión arterial baja de 124 a 88/56. El cerebro deja de recibir suficiente sangre. La habitación da vueltas. Una mano busca la pared y no la encuentra. Ahora, ya no estamos hablando de cifras de presión arterial. Estamos hablando de una fractura de cadera, cirugía de emergencia, 3 semanas de rehabilitación y una cascada de complicaciones que con demasiada frecuencia termina en la pérdida permanente de la independencia o algo peor. Este escenario se repite miles de veces al día y es prevenible si se comprende que las reglas para una persona de 50 años no se aplican a una de 80. Permítame explicarle exactamente por qué. Durante décadas, la medicina operó bajo un principio fundamental. Una presión arterial más baja es siempre mejor. Y para las personas de 40 y 50 años, esto es realmente cierto. Reducir la presión arterial en la mediana edad protege contra ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales. La evidencia de ello es sólida como una roca, pero después de los 75 años algo cambia fundamentalmente en el cuerpo. Las mismas cifras significan algo completamente diferente. Hay 3 cambios biológicos clave que ocurren con el envejecimiento y que, en conjunto, explican por qué los adultos mayores necesitan objetivos de presión arterial más altos, no más bajos. El primero es la rigidez arterial. Sus arterias deben ser flexibles. Se expanden cuando la sangre entra a toda velocidad y vuelven a su posición para mantener un flujo constante. Con la edad, las paredes arteriales se endurecen y se vuelven rígidas. Este proceso se llama arteriosclerosis. Piense en ello como las paredes de sus vasos sanguíneos perdiendo su elasticidad, como una vieja manguera de jardín que se ha secado y agrietado al sol. Cuando el corazón bombea sangre a arterias rígidas, esos vasos no pueden absorber y amortiguar la presión como lo hacen los vasos jóvenes y elásticos. Para obtener un flujo sanguíneo adecuado hasta el cerebro y los riñones, especialmente cuando está de pie y la sangre tiene que viajar contra la gravedad, su cuerpo necesita una presión basal más alta solo para realizar el mismo trabajo. El segundo cambio es la disminución de la sensibilidad de los baroreceptores.
Los barorreceptores son pequeños sensores de presión incrustados en las paredes de sus vasos sanguíneos. Su función es detectar cambios repentinos en la presión arterial e indicar instantáneamente al cerebro que compense. En una persona joven que se levanta de una silla, los barorreceptores se activan en milisegundos. El corazón se acelera, los vasos sanguíneos se contraen y la presión se estabiliza. Con la edad estos sensores se retizan. La respuesta compensatoria se vuelve lenta y tardía. Si la presión arterial basal ya está baja debido a la medicación, cualquier cambio repentino de posición puede desencadenar una peligrosa caída de la presión. Esto se llama hipotensión ortostática. Una caída repentina de la presión arterial al cambiar de posición de acostado o sentado a de pie provoca mareos y caídas, y es mucho más común de lo que la mayoría de los pacientes o médicos reconocen. El tercer cambio se refiere a las alteraciones en el metabolismo de los medicamentos. A los 75 años, sus riñones e hígado no procesan los medicamentos de la misma manera que lo hacían a los 45. Eliminan los fármacos del cuerpo más lentamente. La misma dosis que es perfecta para un paciente de mediana edad permanece más tiempo en un cuerpo mayor, actúa con más potencia de lo previsto y puede bajar peligrosamente la presión arterial, incluso si el número en el tensiómetro parece normal cuando está sentado. Ahora volvamos a ese estudio. Con 15.342 personas mayores de 75 años, una población del mundo real con todas las complejidades que conlleva el envejecimiento, los investigadores los dividieron en grupos según la presión arterial sistólica. Esta es la cifra superior, el primer número que ve al tomar una lectura. Los grupos fueron por debajo de 120, de 120 a 130, de 130 a 140, de 100 a 150 y por encima de 150. Los resultados fueron sorprendentes. La menor mortalidad se encontró en el grupo con una presión arterial entre 130 y 140, no en el grupo perfecto de los libros de texto, es decir, por debajo de 120. Los pacientes que mantuvieron la presión por debajo de 120 tuvieron un 28% más de caídas graves que requirieron hospitalización. Presentaron tasas más altas de lesión renal aguda, lo que significa que los riñones dejaron de filtrar los desechos de la sangre de forma repentina y brusca. Además, su mortalidad general fue un 14% más alta que la de los pacientes en el rango de 130 a 140. El grupo por encima de 150 sí tuvo más accidentes cerebrovasculares y eventos cardiovasculares, por lo que una presión muy alta sigue siendo un problema. Pero aquí está la incómoda verdad. Estar demasiado bajo era tan peligroso como estar demasiado alto. La zona óptima se sitúa más alta de lo que recomiendan las guías estándar actuales. Permítame concretar esto con un escenario clínico real. Usted tiene 76 años. Acude a un chequeo de rutina. Su presión arterial es de 142/84. Su médico le prescribe un medicamento y luego añade un segundo 4 meses después. En su siguiente visita, la presión arterial es de 122/76. Su médico dice, excelente, pero usted empieza a notar algo. Cuando se levanta para contestar el teléfono, hay un momento en que su visión se oscurece. Cuando se aparta de la mesa, la habitación se inclina ligeramente. Usted se lo menciona a su médico. La respuesta: es normal con la edad. Levántese más despacio. Pero lo que realmente está sucediendo es esto. Su presión arterial, que se ve perfecta en una medición sentado, cae de 122 a 95 en el momento en que se pone de pie. Su cerebro está siendo privado de sangre repetidamente cada vez que cambia de posición. Usted se encuentra en una categoría de alto riesgo de una caída que podría cambiarle la vida. Y nadie lo está verificando porque el número sentado parece sacado de un libro de texto. Así es como puede detectar este problema usted mismo. Esta noche, antes de acostarse, realice la prueba de la presión arterial ortostática. La mayoría de los médicos no la realizan de forma rutinaria, pero usted puede hacerla en casa con un tensiómetro estándar, del tipo disponible en cualquier farmacia por unos 30 euros. El protocolo es sencillo. Acuéstese en su cama o sofá y descanse tranquilamente durante 5 minutos completos. Mientras siga acostado, tómese la presión arterial y anote ambas cifras. Luego levántese inmediatamente. No espere y tómese una segunda lectura enseguida mientras está de pie. Anote también esos números. Ahora, compare. Si el número superior, el sistólico, cae más de 20 puntos, o el número inferior, el diastólico, cae más de 10 puntos, eso es hipotensión ortostática. Esa es una señal de alarma. Significa que sus medicamentos pueden ser demasiado fuertes o que su objetivo de presión arterial está establecido demasiado bajo para su fisiología individual. Aquí tiene un ejemplo concreto de cómo se ve un resultado peligroso. Acostado, 125/78. Parece completamente normal. De pie, 98/64.
Esto representa una caída de 27 puntos en la presión sistólica. Eso es peligroso. Su cerebro está recibiendo un flujo sanguíneo insuficiente durante todo el tiempo que usted está de pie, que es la mayor parte de sus horas de vigilia. Si usted tiene más de 70 años y toma medicación para la presión arterial, esta prueba debería realizarse en cada visita médica. Si su médico no la hace, sea usted mismo y lleve los resultados por escrito a su próxima cita. Ahora hablemos de los números reales. ¿Qué presión arterial es realmente óptima a diferentes edades según la evidencia actual? Para adultos entre 65 y 74 años, que están razonablemente sanos y son físicamente activos, el objetivo sistólico óptimo es de 130 a 140. Esto proporciona protección cardiovascular sin crear riesgo de hipoperfusión, es decir, que los órganos no reciben suficiente flujo sanguíneo. Para adultos entre 75 y 84 años que gozan de una salud relativamente buena, el rango óptimo se eleva a 135-145, más alto que el grupo más joven. Esto tiene en cuenta la mayor rigidez arterial y la respuesta barorreceptora más lenta que describí anteriormente. Para adultos mayores de 85 años y para cualquier persona físicamente frágil, independientemente de la edad, una presión arterial sistólica de 140 a 150 puede ser el objetivo más apropiado. En esta etapa de la vida, prevenir caídas y preservar la calidad de vida suele ser más importante que reducir los números agresivamente. En cuanto a la presión diastólica, el número inferior en adultos mayores no debe caer por debajo de 65. El rango óptimo es de 70 a 85. Una siastólica baja reduce el flujo sanguíneo al propio músculo cardíaco durante la fase de relajación, el momento en que el corazón se reabastece de sangre. Si su presión diastólica se mantiene constantemente por debajo de 65, coméntelo con su médico, incluso si el número superior parece normal. Permítame mostrarle por qué esto requiere un pensamiento individualizado, no un número único para todos. Tome dos pacientes, ambos de 81 años, ambos con una lectura de 158,88, números idénticos, pero el primer paciente tiene insuficiencia cardíaca leve, enfermedad renal crónica en etapa 3 y osteoartritis. El segundo paciente está sano, activo, juega al golf 2 veces por semana y no tiene afecciones médicas importantes. Misma edad, misma presión arterial, pero un cuadro clínico completamente diferente. Para el primer paciente, la terapia agresiva con múltiples fármacos es un riesgo grave. La presión puede desplomarse al ponerse de pie. Los medicamentos pueden acelerar el daño renal y los mareos con osteoartritis son una receta para una caída catastrófica. El enfoque correcto aquí son los cambios en el estilo de vida primero, y si realmente se necesita medicación, la dosis más baja posible de un solo agente con una monitorización cuidadosa, con un objetivo de 140 a 145, no 120. Para el segundo octogenario sano, C58 puede requerir cierta atención, pero incluso aquí, la modificación SPICN del estilo de vida por sí sola podría llevarlo a 145, un resultado perfectamente aceptable sin una sola pastilla. Esto es lo que significa tratar a la persona, no al número. Entonces, ¿por qué los médicos siguen aplicando guías desactualizadas? Porque la medicina avanza lentamente. Los grandes ensayos históricos que establecieron el objetivo de 120 OTA incluyeron predominantemente a pacientes de mediana edad. Cuando los huesos sus lados, las recomendaciones se aplicaron universalmente a todos, sin importar la edad. La suposición era que lo que funciona para una persona de 50 años debe funcionar para una de 80. Durante la última década, los investigadores comenzaron a estudiar específicamente poblaciones de pacientes mayores, y lo que encontraron es que una talla única no sirve para todos. Pero la nueva evidencia tarda años en llegar a las guías clínicas, y desde la publicación de las guías hasta el cambio real en la práctica diaria, pasan aún más años. Muchos médicos hoy en día todavía operan con protocolos que tienen entre 5 y 10 años. Añada citas de 15 minutos que no dejan espacio para matices individualizados, y tendrá un sistema que trata números, no seres humanos. También hay un poderoso factor psicológico en juego. Generaciones de formación médica inculcaron un mensaje a los médicos. Una presión arterial más baja salva vidas. Ese reflejo está muy arraigado. Pasar de siempre más bajo es mejor a una presión moderadamente elevada puede ser apropiada, incluso protectora. En ciertos pacientes mayores requiere un pensamiento crítico sobre cada caso individual. En el sistema médico actual, ese tipo de pensamiento individualizado se hace extraordinariamente difícil de aplicar de manera consistente. Aquí hay un hecho clínico que merece ser considerado con atención. Después de los 75 años, el riesgo de hipotensión ortostática y sus caídas asociadas aumenta drásticamente.
precisamente porque los tres mecanismos que describí se combinan simultáneamente. Arterias rígidas, barorreceptores lentos y una depuración de fármacos más lenta. Después de los 75, una sola caída puede cambiarlo todo: su movilidad, su independencia, toda su trayectoria de vida. Esta es la edad en la que el manejo de la presión arterial deja de ser un juego de números abstracto y se convierte en un problema directo de calidad de vida. Las personas mayores de 75 años responden a los medicamentos para la presión arterial de manera muy diferente a los adultos más jóvenes, y el cálculo de riesgo-beneficio cambia de formas que la mayoría de las listas de verificación estándar no capturan. Aquí explico exactamente lo que debe hacer después de ver esto. Paso 1. Si tiene más de 70 años y toma medicación para la presión arterial, adquiera un tensiómetro doméstico si aún no tiene uno. Mida su presión cada mañana y cada noche, a la misma hora cada día durante 2 semanas consecutivas. Mantenga un registro escrito. Esto le dará una imagen precisa de su presión arterial promedio real, no una lectura clínica aleatoria. Pasos 2. Realice la prueba ortostática que describí. Acuéstese boca arriba durante 5 minutos. Tómese la presión, levántese y mídala de nuevo inmediatamente. Si la sistólica cae más de 20 puntos o la diastólica más de 10, anótelo y llévelo a su médico. Paso 3. Evalúe honestamente sus síntomas. Se siente mareado o aturdido al ponerse de pie, experimenta fatiga inexplicable, confusión mental o dificultad para concentrarse. Todos estos pueden ser signos de que su presión arterial está demasiado baja, incluso cuando la lectura del tensiómetro parece normal. Paso 4. Pida una cita específica para hablar sobre sus objetivos de presión arterial, no solo sobre sus lecturas. No acepte automáticamente la fórmula de 120-80 como su meta. Pregunte a su médico directamente: dada mi edad, mis condiciones de salud específicas y mi estado físico, ¿cuál es el rango objetivo adecuado para mí como individuo? Lleve su registro de 2 semanas. Lleve el resultado de su prueba ortostática. Preséntese como un participante informado en su propio cuidado, no como un receptor pasivo de una receta. Paso 5. Si está experimentando efectos secundarios de los medicamentos para la presión arterial, mareos, debilidad, confusión mental, dígalo explícitamente. No los descarte simplemente como cosas de la edad. Las dosis se pueden ajustar, los medicamentos se pueden cambiar y los objetivos de tratamiento se pueden revisar de manera que sigan protegiendo su corazón y sus vasos, pero eliminen los efectos secundarios peligrosos. No tiene que elegir entre sus números de presión arterial y su capacidad para ponerse de pie de forma segura. La evidencia es clara y los datos son reales. Los objetivos de presión arterial estándar de 120-80 no son apropiados para adultos mayores de 75 años. Un estudio amplio y riguroso que involucró a 15.342 pacientes del mundo real demuestra que una presión inferior a 120 en este grupo de edad aumenta el riesgo de caídas graves, lesión renal aguda, hipotensión ortostática y muerte. El rango sistólico óptimo para la mayoría de las personas mayores de 75 años es de 130 a 145. Cuanto más mayor y físicamente vulnerable sea el paciente, mayor será el límite superior aceptable. La presión diastólica no debe caer por debajo de 65. Haga la prueba ortostática esta noche. Comience su registro de mediciones. Tenga una conversación directa y específica con su médico sobre su objetivo individual, no sobre un promedio poblacional. Su presión arterial, su edad y su historial médico son suyos. Requieren una respuesta adaptada a usted. Nadie con bata blanca en una cita clínica le explicará lo que acaba de aprender. No existe un código de facturación para pasar 20 minutos explicando objetivos de presión arterial individualizados a un paciente mayor. El sistema no está diseñado para mantenerle informado. Está diseñado para que siga regresando. En Vitalidad Pura, estamos construyendo algo diferente, una conversación honesta a la vez. Así es como esta información llega a las personas que más la necesitan.